Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto contar con su asistencia el día de hoy, una vez más en una sesión más de MCS Talks con pláticas de profesor a profesor ante una nueva realidad. El día de hoy pues tenemos ponencias de lujo, estaremos presentando 3 ponencias distintas y nos acompañará la doctora Elena Ríos como moderadores. Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y comenzamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, estimados asistentes. Bienvenidos al seminario académico MCS Talks, una vez más, de profesor a profesor ante una nueva realidad. Antes de iniciar el seminario, como siempre, les pedimos primeramente registrar su asistencia en los enlaces que van a estar por ahí permaneciendo en el chat de la sesión. Y pues bueno, hoy, como decía Marcela, tenemos ponentes de lujo, tenemos un poquito distinta en la dinámica de lo que hemos venido presentando en las sesiones anteriores y pues a lo mejor por ahí les sorprende que va a estar muy movida la interacción con nuestros ponentes. Entonces, bueno, para nuestra primera ponencia nos acompañan 3 profesores de distintas sedes, lo cual es maravilloso y muy enriquecedor sin duda. Primeramente tenemos a la doctora Mariana Cecilia Orellana Aro. Ella es del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral en Campus Guadalajara. Mariana es nutrióloga certificada por el CMN, con maestría en nutrición clínica y especialidad en obesidad y síndrome metabólico, y pues es educadora en diabetes. Es presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos Jalisco del periodo del 2020 al 2023. Es CEO y fundadora de la empresa Leven Salud, Nutrición y Bienestar Integral, que ha brindado sus servicios a empresas como Coca-Cola, HP, Nike, IBM, Cisco, entre otras. Socio formador de la clínica Diavital, atención integral al paciente que vive con diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles, y es autora del libro Nutrición Clínica Geriátrica. Tiene una trayectoria de 11 años como profesional a nivel licenciatura. También nos acompaña el doctor Gerardo Carrillo Arriaga, quien tiene una formación como médico cirujano y parto y maestría en ciencias de fisiología por la Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como profesor en el TEC desde el 2007 y actualmente profesor en el Departamento de Ciencias Básicas. Además, Gerardo es asesor académico de la Sociedad Académica Temencia en Monterrey. Y finalmente nos acompaña la maestra Ana Cecilia Aedo Azuara, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestra en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas de Chile. Actualmente es doctorante en investigación en psicología, enfocada a psicología de la salud. Es maestra del TEC desde hace 5 años y docente en la carrera de psicología en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como es la líder de la Sociedad Académica Veritas en Ciudad de México. En conjunto, los 3 ponentes nos van a presentar el tema Semana TEC, primeros auxilios. Adelante. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes la presentación o la compartimos nosotros? Así es, yo la comparto. Ay, muchas gracias. Bueno, platicarles que la semana pasada vivimos una semana muy intensa, pero muy bonita, que fue la Semana TEC de Primeros Auxilios. Estuvo liderada por los asesores académicos a nivel nacional en los distintos campus y bueno, mi experiencia fue en Campus Guadalajara. Consideramos que es una innovación educativa definitivamente porque es una práctica que normalmente se hace en formato presencial y ahora la experimentamos en conjunto con los alumnos en un formato completamente virtual, donde lo que se realizó fue pues hacer el contacto con una realidad lo más posible a pesar de estar en formato en línea, utilizando estrategias de simulación de situaciones de emergencia, actividades prácticas, estimulantes y retadoras, un trabajo coordinado entre los alumnos y el profesor, y también se buscó pues el compromiso por el bienestar del otro.
Siguiente. Dentro de los objetivos de esta semana se buscaba cumplir con dos competencias, una competencia disciplinar y una competencia transversal. La disciplinar era que el alumno actúe o sepa actuar ante una situación de urgencia o emergencia para atender las condiciones de individuos o grupos con maniobras de primeros auxilios. Y la transversal, respetar la dignidad, derechos, contribuciones y circunstancias personales y de los demás, procurando presentar soluciones constructivas y solidarias ante situaciones ajenas. Estas competencias, la buena noticia, y lo van a ver en las últimas slides, es que se pudieron cumplir de forma muy exitosa. Ahorita les vamos a compartir cómo fue que se logró. Más objetivos que tuvimos en esta semana, o ya meramente académicos, la parte de introducir a los alumnos a los primeros auxilios, trabajar con ellos también la parte de prevención de emergencias y prevención de urgencias, la clasificación de estas mismas emergencias utilizando el triage, el RCP de alta calidad. Ellos aprendieron a hacer RCP a distancia. También aprendieron y experimentaron la parte de los primeros auxilios psicológicos y lograron al final, en el último día, hacer la integración de todos estos aprendizajes en una situación simulada de emergencia que ellos desarrollaron en su casa. Y más adelante también les mostramos evidencias. Este es el método que utilizamos para evaluar. Había algunas actividades que eran un requisito, sin embargo, no les generaban puntos a los alumnos. Y había otras actividades que fue la actividad 1, la actividad 2, la 4, la 5 y ya la evidencia final de la subcompetencia, que sí tenían una puntuación. Básicamente aquí los alumnos lo que entregaban en prevención de emergencias, ellos entregaron un infográfico dirigido a la comunidad, los van a ver también más adelante. En la actividad del triage prehospitalario se les puso un video de una situación simulada también de una emergencia, donde ellos tenían que clasificar a los diferentes pacientes dependiendo del nivel de gravedad que tuviera cada uno de ellos. Se hizo en compañía con el profesor un tutorial de RCP básico y después ellos grabaron un video también de haciendo las obras del RCP. La actividad 4 fue ellos se grabaron teniendo pues ejecutando primeros auxilios psicológicos con uno de sus compañeros. Fungieron primero como paciente y después como el que otorgaba el primer auxilio. Y la última actividad que presentaron ya fue, como tal, les decía, una simulación de emergencia. Algunos utilizaron un maniquí, otros pidieron apoyo a personas de su familia que simulaban la emergencia y ellos daban el apoyo de los primeros auxilios. Muy bien, ahora me toca a mí. ¿Qué tal? Yo soy el profesor Carrillo. Como ya mencionó Ana, esas actividades estaban distribuidas a lo largo de toda la semana 12, es una actividad que se había quedado pospuesta desde el semestre pasado y que bueno, ahora empezamos a retomar. Y lo hicimos de la siguiente manera. El día lunes iniciamos con la explicación de lo que consiste en los primeros auxilios, la introducción a los primeros auxilios para que tuvieran los alumnos un contexto en cuanto a qué son, en qué consisten, cuáles son sus antecedentes. Y al mismo tiempo en la actividad se trabajó con la identificación de ciertos riesgos o de ciertas situaciones que pueden llevar a un riesgo a una persona para que pudieran pues rápidamente identificarlos y poderlos prevenir. Esto fue en la sesión de lunes. En cada sesión pues había ciertas actividades de evidencias que se colectaban, trabajo en equipo, trabajo que se hacía en estos breakout rooms o grupos pequeños. Y a lo largo de la semana se realizaron, sin embargo, se buscó cambiar, que no fueran siempre los mismos, es decir, que interactuaran y de esa manera alumnos de diferentes áreas de ciencias de la salud, medicina, nutrición, psicología, licenciados en biociencias, pudieran pues estar trabajando multidisciplinariamente. ¿Me das la siguiente, por favor? No sé si yo le puedo cambiar también. Entonces, no, antes. Ahí está. Y esto es de del primer día. Ellos desarrollaron infográficos, desarrollaron estos pósters, teles, con la intención de que condensaran o sintetizaran su conocimiento y pudieran expresarlo y quizás así también
poderlo extender a la comunidad. Demuestran pues el manejo de su conocimiento, pero también la comunicación con los demás. ¿Qué me habla, siguiente, por favor? Aquí está. Luego pasamos ya al contenido propiamente del manejo de las situaciones de emergencia, con identificación de lo que llamamos triage, la clasificación y separación de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la situación de emergencia que se tiene, en el manejo de estas tarjetas con las que identificamos a nuestras víctimas en una situación de emergencia. Y se trabajó con una simulación que grabaron alumnos de aquí de Campus Monterrey, con un pequeño video que se les mostró, y a través del cual se hizo el ejercicio de identificar a qué categoría se puede asignar a cada una de estas víctimas. En la diapositiva siguiente, creo que podemos ver, bueno, aquí está una identificación de las estrategias para realizar el triaje de manera rápida. Y si nos pueden poner por ahí el video que está en una página que puedes compartir. Nada más 5 segundos o 10 segundos para que lo puedan identificar. Ahí está. Ahí en el estacionamiento de la EMI se grabó. Que no se va a empezar a ver, pero por ahí participa el doctor Velasco como una de las víctimas. Quítamelo. ¿Cómo le hago? Sácamelo. Jocelyn, no respira. ¿Qué hago? Sácamelo. ¿Qué hago? ¡Ayuda! Es un video corto, sin embargo, ahí me pareció el doctor. Es un video corto, pero que permite identificar a diferentes víctimas y que los alumnos pudieran hacer este ejercicio de clasificación de identificación. En la siguiente diapositiva podemos ver que el miércoles trabajamos en la simulación, y quizá esto fue lo más complicado porque esta es la actividad más práctica o que tiene que ser de manipulación, de algo físico, en la cual, bueno, los alumnos, por las condiciones de la infraestructura y de la pandemia, pues les podía proporcionar un maniquí, así que tuvieron que inventárselo. Este es un ejemplo de uno de los alumnos que lo compartió. Adentro hay una botella de plástico de estas de PET de refresco de 2 litros, y está relleno con un material que le diera cierta consistencia para simular el tórax y la resistencia al hacer compresiones. En este caso aquí le pusieron un peluche para que pues, tuviera algo más antropomorfo. Y la idea, si nos muestra lo siguiente, es que con este maniquí se procediera a hacer la revisión de como si fuera una víctima, haciendo o tratando de hacer la simulación completa de la identificación, de la seguridad de la escena, la activación del sistema de emergencias, el conseguir el desfibrilador y la realización de las compresiones y al menos la simulación de las insuflaciones. Make DIY or do-it-yourself CPR. Adelante el video. Es el caso de haber una obstrucción o alguien paro respiratorio. Such as newspaper, paper, or plastic bags. To make the different holes and the bottom of Pueden the ver shirt. cómo se prepara Then una insert playera, una camisa, se pone la botella, se rellena y después se hacen would be in the las compresiones. Y me das la última ya terminar con mi participación del miércoles. and insert it into the shirt. Se van a mostrar algunos ejemplos de videos que los alumnos grabaron como evidencia aplicando estas compresiones. La aplicación de la fuerza, las manos colocadas de manera correcta, con el talón de la mano. Y fue una práctica divertida. Hay diferentes músicas con el beat correcto. Los alumnos realizaron su video y subieron su evidencia. Con eso concluimos la etapa 1.
Ya, pues, en el jueves, adelante, Ana Ceci. Gracias. Sí, el jueves tuvimos el día de primeros auxilios psicológicos. Primero los alumnos tuvieron su sesión introductoria sobre la importancia de los primeros auxilios psicológicos, cómo funcionan, cuál es su importancia y se dividieron información, compartieron información entre ellos y se volvieron expertos en diferentes temas relacionados a los primeros auxilios psicológicos. Posteriormente se dividieron en parejas y tenían que actuar cada quien en una situación en la que se requiriera primeros auxilios psicológicos y tenían que grabar su interacción para que fueran evaluados de esa manera. Entonces, en la primera parte de los videos, uno era el rescatista y el otro era la persona que lo necesitaba. Y en la segunda parte era pues lo contrario, ¿no? Y al final del día jueves hubo una sesión nacional que era de preguntas y respuestas con los expertos en psicología, en primeros auxilios psicológicos, donde se hablaban de los temas más importantes relacionados al tema. Siguiente, por favor. Y bueno, este es justo una toma de pantalla de la sesión con los expertos nacionales de preguntas y respuestas. Y ya por último, el viernes tenían que hacer la actividad integradora en la que se viera un video donde los alumnos pudieran evidenciar el manejo de las habilidades que fueron adquiriendo a lo largo de la semana 12 y cómo podían responder ante una situación de emergencia que integraba prácticamente todo lo que revisaron durante la semana, excepto un poco la situación de primeros auxilios psicológicos, porque la situación, como era de paro cardíaco y de emergencias relativamente graves, era un poquito más complejo lograr lo de los primeros auxilios psicológicos. Y se hicieron ya después las encuestas de reflexión y se analizaron los resultados, los comentarios, la retroalimentación de los alumnos. Si quieren adelantarla, Filmina. En donde se dio una profunda reflexión sobre la importancia de conocer y aplicar la información adquirida durante la semana. Yo pude leer, la mayoría de los comentarios eran que eran habilidades necesarias y muy útiles, que no tenían tan desarrolladas y que además les ayudaron a integrar diferentes áreas de salud en la atención de primeros auxilios. También hablaban de la relevancia de conocer las diferentes perspectivas de las posibles necesidades que se relacionan con primeros auxilios, porque varios hablaban de cómo solo habían recibido información sobre cómo reaccionar, por ejemplo, en resucitación cardiorrespiratoria. Y la importancia del desarrollo de herramientas y habilidades relacionadas con los primeros auxilios, ¿no? Entonces, en la siguiente hay justo como 2 minutos, Ceci. Sí, gracias. Hay una toma de pantalla de la retroalimentación de los alumnos, de la evidencia de lo que para ellos es importante en las competencias y hablaban mucho, como les decía hace rato, de cómo ciertas áreas no se consideran siempre cuando se habla de primeros auxilios. Entonces, la parte de los primeros auxilios psicológicos, cómo las pueden integrar en diferentes áreas de su vida, de su carrera, de su formación y cómo se sintieron a lo largo de la semana 12. Y básicamente eso fue. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a los tres ponentes en esta primera presentación. Agradecemos su participación y les pedimos por favor permanecer con nosotros para al final pues estar colaborando en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, pues ahora tengo el placer, el gustazo enorme de presentar a la doctora Araceli Hamleton Fuentes. Ella es nuestra segunda ponente. Araceli cursó el grado de médico cirujano y tiene una especialidad en medicina interna por el Tecnológico de Monterrey. También cuenta con una especialidad en terapia intensiva por el Hospital Español de México y la UNAM. Es profesora de planta del Departamento de Ciencias Médicas en Campus Monterrey. Es miembro de la Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica y de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, RENASIM y FLASIC, respectivamente. Es miembro del Grupo de Investigación e Innovación en Comunidades de Aprendizaje y Mentee de Greeting Lab y es ponente en congresos nacionales e internacionales de educación y simulación clínica. Araceli nos va a presentar en el tema simulación SBC, un ejercicio para fisiopatología respiratoria. Gracias y adelante, Araceli.
Muchas gracias. Es la verdad un honor para mí estar esta tarde en esta mesa de grandes ponentes. Quisiera empezar mi presentación definiendo para ustedes el título de esta intervención educativa. Simulación, empleado como término bajo su definición, en la cual se establece que es una técnica que crea un ambiente para que las personas que participan en ella puedan experimentar una representación lo más cercano posible a un evento real con la finalidad de aprender. Establecimos que este evento de simulación fue virtual, utilizando para ello la definición de que justo esta recreación de la realidad se realiza a través de una pantalla de computadora. Es síncrona porque a través del Internet la interacción se hace en un tiempo real y utilizando una persona simulada que se define como aquella persona que participa dentro de la simulación en un rol de paciente, de familiar, de personal médico o de cualquier rol requerido para cumplir el objetivo de la simulación. Es por eso que a esta intervención le llamamos así. Para este momento participaron en nuestro ejercicio 54 alumnos inscritos en el curso de Fisiopatología del Sistema Respiratorio en el Campus Monterrey. Estos 54 alumnos pertenecen a 3 grupos distintos. Debido a que dentro de la etapa del diseño había que generar un ambiente de simulación y nuestro ambiente iba a ser virtual y sincrónico, era importante conservar sus sesiones de Zoom como esos momentos virtuales donde íbamos a interactuar. Para la preparación sincrónica y virtual de este evento de simulación, pues era necesario preparar un escenario. Debido a que la interacción era a través de la pantalla de la computadora, para la preparación durante la fase del diseño, se utilizaron diferentes fotografías que evocaran ese sitio que ellos conocen en el centro de simulación que han vivido de manera presencial. Por lo menos imágenes que los acercaran a percibir ambiente que generara en ellos emociones acercándolos a la realidad. Debido a que cada sesión de Zoom cuenta con 90 minutos, esos 3 grupos se subdieron en grupos pequeños, de tal forma que en la implementación del evento de simulación, 3 equipos participaran en cada una de las sesiones de Zoom, teniendo cada uno su momento de pre-briefing, ese momento donde recibían las indicaciones para el momento de simulación, incluyendo las indicaciones sobre su actividad en su pequeño equipo, el mantener su cámara encendida y todos los elementos que iban a estar generados durante su ejercicio, tal como lo hacemos de manera presencial en el centro de simulación. Para ese tiempo de preparación antes del ejercicio se dedicaron 5 minutos. Durante la simulación, en la cual se invirtieron 10 minutos de ese tiempo sincrónico virtual, el equipo participante tenía ya la posibilidad de, a través de la visualización de esas escenas, ir interactuando con su persona simulada, que durante el diseño había tenido ya acceso a diferentes posibles diálogos para responder a las preguntas o a los cuestionamientos que el equipo durante la simulación general. Durante este ejercicio de simulación también era importante si los participantes en el momento solicitaban algún momento de exploración en colaboración con las personas simuladas, se activaban sonidos relacionados a
el posible foco auscultatorio que se tuviera en ese momento. O se describían hallazgos que por ser solamente una pantalla de computadora en 2D, el alumno que estaba participando en el ejercicio no pudiera visualizar estrictamente. Los 10 minutos restantes de esta implementación sustituyeron el momento del debriefing. Y los últimos 5, que es justamente lo valioso de este ejercicio, se dedicaron a este término que en simulación se denomina pensamiento reflectivo o reflexión guiada, que consiste justamente en generar ese espacio para que con ayuda de sus tutores, los alumnos o las personas que participaron en la simulación y después del debriefing generen áreas de oportunidad o identifiquen brechas en su aprendizaje. Y justo así fue como surgió el cumplimiento del objetivo de esta implementación. El objetivo, les repito, es generar un espacio a través de la simulación virtual sincrónica para la identificación de áreas de oportunidad en el proceso de aprendizaje de la fisiopatología respiratoria en este curso. Hemos en los momentos utilizado la simulación como una estrategia de aprendizaje para desarrollar competencias o para evaluarlas también. Sin embargo, el objetivo particular de esta intervención era solamente generar este momento de lo que en simulación se denomina pensamiento reflectivo o reflexivo, llegando también a experimentar durante este momento de simulación sincrónica, pues situaciones para aprender e interiorizar conceptos. Estos son algunos de los elementos 2D utilizados para la simulación. Estaban generados en una secuencia de presentación de PowerPoint, donde inicialmente se combinaba el espacio del área a simular con el médico, el familiar y el paciente, y si era requerido por el tipo de escenario, se agregaba un momento de observación de un monitor, debido a que algunas de los escenarios requerían la complementación de esa exploración con auscultación, percusión o incluso palpación. Se utilizó esta colección de videos y sonidos que se prepararon específicamente con los debidos requisitos de adquisición legal de estos videos para que pudieran unir a esta presentación en 2D. Si los alumnos solicitaban una radiografía o algún otro estudio, también estaba preparada la guía de la presentación con estas imágenes para aportarles aún más datos que durante el debriefing les permitieran cerrar su momento de simulación y durante el momento reflexivo llegar al análisis de esas áreas de oportunidad. Esos 5 minutos después de vivir todo el proceso de la simulación en un grupo de alumnos que ya lo habían vivido de manera presencial en el Centro de Simulación en Monterrey, fue todavía más valioso, porque a través de este momento reflexivo, ellos hicieron un análisis de sus propias áreas de oportunidad, contestando un cuestionario de autoevaluación que implicaba identificar cuáles habían sido sus áreas de oportunidad o debilidad en la exploración física, en la identificación de los sonidos auscultados, la conexión de su interrogatorio con la audición de esos sonidos, la visualización de otros elementos paraclínicos para llegar a una impresión diagnóstica. Y pues de alguna manera evaluar cómo había sido su colaboración o su trabajo en equipo en esta sesión que era sincrónica y totalmente en 2D. En esta tabla yo quiero mostrarles lo que sucedió con la media de
estos dos momentos de intervención. Estas dos sesiones ocurrieron en la semana 6 y en la semana 12 de este curso. Y este puntaje es media de la autoevaluación que ellos encontraron como área de oportunidad. Podemos observar que en relación a las destrezas de exploración, a la identificación de los ruidos, particularmente los respiratorios y cardíacos, que son los que hemos estado trabajando a lo largo del curso, la conexión o la interconexión de los datos obtenidos fue significativamente mayor a la semana 12 que en la 6. Lo mismo que el trabajo colaborativo, debido a que ya pues habían vivido experiencias previas y en sus pequeños grupos habían acordado ciertos lineamientos de trabajo como equipo multidisciplinario de salud en la atención de ese paciente. Sin embargo, cabe destacar que en la semana 12, pues ellos mismos encontraron como área de oportunidad el poder generar impresiones diagnósticas más precisas, debido a que a la semana 6, pues ellos tenían probablemente pacientes simulados con situaciones de falla respiratoria superior mucho más leves. En cambio, en la semana 12 ya han ido conjuntando cada vez más mecanismos de producción de distrés respiratorio. Por lo tanto, el poder llegar en este momento no solamente a identificar el mecanismo de producción de ese sonido o de ese distrés respiratorio, sino ponerle un diagnóstico fue mucho más difícil para ellos. Por lo tanto, después de este momento reflectivo, ellos decidieron trabajar aún más en 5 de los mecanismos de producción que encontraron como áreas de oportunidad para prepararse para su examen final. En conclusión, puedo decirles que este ejercicio de simulación virtual sincrónica nos permitió a los estudiantes y a las personas simuladas experimentar un momento semejante a lo que habíamos vivido de manera presencial. En su debriefing, ellos manifestaron que las emociones se detonaron prácticamente de la misma manera que lo viven en su situación presencial. Lo mismo, la necesidad de generar un pensamiento crítico durante el momento de la simulación. Este ejercicio de simulación virtual, consideramos, puede utilizarse para generar espacios de reflexión, más allá de un intento del desarrollo mismo de la competencia. Este momento de utilizar la simulación virtual y sincrónica para evaluar sus fortalezas y generar nuevas áreas de oportunidad dentro del desarrollo de su curso, tanto los alumnos como los profesores los consideramos valioso. Consideramos también como conclusión que es necesario continuar con estos ejercicios de simulación virtual, incluso generar nuevas alianzas con el Centro de Simulación Presencial y Activo para explorar nuevas formas de reproducir estos fenómenos y tratar de establecer como una nueva utilidad a esta estrategia tan valiosa de aprendizaje que tenemos. Pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora Araceli Hamilton por su valiosísima presentación. Te pedimos, Araceli, por favor, que continúes con nosotros para que al ratito pues colabores con nosotros en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra a nuestro tercer ponente. Él es el maestro Luis Arturo Sirgo Cruz. Luis Arturo es licenciado en Psicología por la Universidad de las Américas. Es maestro en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de la licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es profesor e investigador en Psicología de la Salud y es profesor en el TEC de Monterrey desde el 2015. Arturo nos va a presentar el tema Salud Mental en el Aula.
Me movieron tantito la diapo. Salud mental en el aula de alumnos para alumnos. Cabe mencionar que en esta presentación a Arturo lo va a acompañar una alumna, Alejandra Romero, quien es estudiante de tercer semestre de la licenciatura de psicología. Entonces, pues bienvenidos y adelante ambos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues antes que nada quisiera darle la bienvenida, antes de comenzar con nuestra ponencia, darle la bienvenida a Alejandra, alumna de tercer semestre de LPS, quien accedió a presentar con nosotros. Vamos a cambiar un poco el estímulo y bueno, pues nos toca en este MSC Talks de profesor a profesor, nos va a tocar ahora hablar de alumnos para alumnos. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio y en un momento más Alejandra va a tomar el control también de esta presentación. Bueno, pues como pueden ver, la ponencia se llama Salud Mental en Aula de Alumnos para Alumnos. Básicamente lo que queremos presentarles es pues la evaluación de una problemática que habíamos estado viendo. Como pudieron ver en mi semblanza, soy director de la carrera de LPS desde el año 2015 en el Campus Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a arrancar, ¿no? La justificación del problema. ¿Cuál era el problema o qué fue lo que detectamos? Lo que detectamos fue que sobre todo en el modelo TEC 21, nos fuimos dando cuenta que específicamente con la población de LPS teníamos una dificultad de los alumnos, supongo que ustedes lo han vivido, y Alejandra, bueno, que está aquí definitivamente le tocó vivirlo, dificultad para entender el contexto y la pertinencia de las materias de ciencias básicas y de la entrada en salud para los alumnos de LPS. Como director de carrera, que recopilo además los comentarios de los asesores de sociedades, líderes de sociedades, profesores, alumnos, padres de familia, etcétera, pues vemos ahí tres grandes problemas, ¿no? Había una baja en la motivación, sobre todo de los alumnos de LPS. ¿Por qué? Porque no encontraban la conexión de los temas de ciencias básicas con la carrera LPS, ¿no? Nosotros apostamos fuertemente, yo personalmente como una anécdota, yo fui también profesor diseñador de la entrada en salud, entonces pues sabíamos de las posibles dificultades que podrían tener los alumnos para entender ciertas temáticas en la entrada en salud. Y eso aunado en el segundo bullet de esta filmina, con que en el primer semestre de profesional, pues además de eso, pues es un cambio de paradigma, es entrar a una nueva etapa, hay mucho estrés y mucho manejo de la ansiedad, aunado a esta falta de motivación y falta de conexión, pues lo que hacía con los alumnos era una baja en el rendimiento escolar, ¿no? Y a pesar de que teníamos el recurso para apoyos estudiantes, que siguen estando ahí y que han sido excelentes y magníficos, también soy asesor académico de la Sociedad Veritas, mi líder es Ana, ¿sí? A través de las sociedades académicas, de los mentores estudiantiles, de alumnos de otras generaciones y de asesores, pues nos dábamos cuenta que los alumnos, de todas formas, su rendimiento escolar se veía mermado por, sobre todo, esa falta de motivación derivada de no entender por qué llevan las materias de salud, ¿no? Más que nada, un poco la pregunta era esta, ¿no? ¿Qué rol juego en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud? Yo como psicólogo, ¿qué importancia tengo para la Escuela de Medicina? Nosotros como profesores y como directivos y como miembros de la escuela sabemos que es enorme y súper valioso la parte multidisciplinaria, pero los alumnos constantemente se lo están preguntando. Y para eso, pues empezamos a diseñar junto con los alumnos una propuesta que atacara eso y que nos ayudara a prevenir en futuras generaciones estas cosas que fuimos detectando, sobre todo en la primera generación del COVID. Entonces, Alejandra, si quieres hablar un poco de la propuesta, adelante, bienvenida. Muchas gracias, Arturo, y buenas tardes a todos. Pues bueno, justo como comentaba Arturo, a veces es muy difícil poder comprender cuál es nuestro rol en todas las ciencias. Y es por eso que decidimos desarrollar todo este programa, que justo decidimos nombrarlo. Podrías darle al siguiente: cómo sobrevivir al TEC 21 y no morir en el intento. Porque justo buscábamos hacer un programa que fuera de alumnos para alumnos, poder que las nuevas generaciones comprenderan desde personas que ya pasaron por su lugar y pudieran entender todo este proceso. Y es por ello que nuestro objetivo era buscar mejorar la experiencia académica con el fin de que los estudiantes tuvieran un mejor rendimiento académico y desarrollo profesional. Al inicio, nuestra propuesta estaba muy enfocada hacia los alumnos de psicología. Pues como estudiante de psicología, pues mi primer enfoque pues siempre fue pues buscar por mis colegas. Pero
después se fue desarrollando, ya les contaré cómo, y también buscábamos darles como una explicación del modelo TEC 21 desde nuestra perspectiva como alumnos, darles talleres cortos de psicología clínica donde podrían ver como la vinculación de las materias de primer semestre con la psicología clínica y también darles algunos tips de estudio. Sin embargo, como ya les mencioné, esta idea se fue evolucionando conforme la fuimos desarrollando, y esto cambió por distintas cosas. La primera es que empezamos a comprender para qué servía el tronco común. Y pues claro que sirve para ampliar nuestras perspectivas, y todo esto fue gracias a las relaciones que pudimos hacer con otras disciplinas, justo con las relaciones que armamos nuestros compañeros de distintas carreras. También pensamos en dos cosas muy importantes. La primera es qué nos hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera, y también qué nos hubiera gustado tener durante nuestro trimestre. Y finalmente nos dimos cuenta que también podíamos hacer sinergia con la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y bueno, esta fue la propuesta final que desarrollamos junto con nuestros directores de carrera, y fue un propedéutico donde los directores se encargaron de hacer unas pláticas acerca del TEC 21, y nosotros adicionalmente dimos pláticas sobre tips de estudio y agregamos justo una plática sobre la importancia de hacer un equipo integral de salud. En esta plática integramos también estudiantes de medicina, biociencias, nutrición y pues claro, psicología, donde les explicáramos cómo podríamos incidir cada uno de nosotros en un caso clínico. También seguimos con nuestros talleres de psicología clínica, pero también estaban invitados estudiantes de otras carreras, y también decidimos incluir asesorías en las materias académicas durante todo el semestre. Con todo esto, esperábamos lograr al menos tres cosas. La primera, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La segunda, que los estudiantes de psicología pudieran ver la vinculación que tenían las materias con su carrera, y también que pudieran crear experiencia en el área de psicología para que pudieran llegar con mayor preparación a la etapa de enfoque en psicología clínica y de la salud. Esto fue un poco del temario que abordamos, y como ven, cada una de las pláticas estuvo relacionada con las materias del primer semestre, y pues como les puse ahí abajo, también agregamos esta plática donde estuvimos todos los alumnos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. La siguiente, por favor. ¿Quieres especificar cada una de ellas? Vamos bien sobre tiempo, entonces. Perfecto. Bueno, pues en la primera, el sistema musculoesquelético, justo es de la materia del primer bloque. Empezamos con yoga y mindfulness. En esta, pues, explicamos más o menos como qué era el yoga, qué era el mindfulness, cómo lo vamos a abordar nosotros como psicólogos clínicos, y también cómo nos permite nosotros conocer todo el sistema musculoesquelético para poder aplicarlo de la manera correcta. Después, en sistema digestivo, platicamos un poco de trastornos alimenticios. En aporte y consumo de oxígeno, hablamos de hiperventilación y ansiedad. En control de energía, no hubo una plática como tal sobre control de energía, pero en el caso clínico que abordamos en la plática multidisciplinaria, pues ligamos algunos temas de control de energía. En genética tuvimos dos pláticas. Una fue genética del comportamiento y otro que fue epigenética, que de hecho fueron pláticas muy bien recibidas. Y sistema endocrino, que también creo que esta fue una de las pláticas con mejor recibimiento, que fue catecolaminas y la respuesta fight or flight. Y bueno, fue más o menos cómo abordamos cada uno de las pláticas. El curso propedéutico, El curso propedéutico se dio una semana antes de iniciar el semestre, donde dimos esas pláticas, y después ya durante el semestre dimos otras pláticas. Listo, ya, gracias, Arturo. Muy bien, bueno, pues como pueden ver, justo la propuesta de alumnos para alumnos y de su experiencia en TEC 21 era cómo ayudamos a nuestros compañeros de las nuevas generaciones a entender su rol en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Seguramente profesores, colegas que están aquí escuchando, más de un alumno les ha dicho, ¿por qué tenemos que ver sistema endocrino, ¿no? ¿O por qué tenemos que ver esto en particular? Y justo lo que desarrollaron los alumnos es eso, o sea, pláticas que tuvieran que ver como por qué es importante. Y sí de alumnos a alumnos, porque justo la importancia radica en que un par me diga desde su experiencia cómo ha vivido el modelo TEC 21. Entonces, bueno, la verdad es que nos propusieron los chicos de Psicología Clínica de la Salud este proyecto, nos encantó.
lo integramos al curso propedéutico para los alumnos de primer semestre de TEC 21, de la generación 2020. Y bueno, pues aquí les vamos a mostrar algunos de los resultados. Bueno, pues aquí están, como pueden ver, nuestros chicos que estaban dando la plática sobre la perspectiva integral en el tratamiento de un paciente. Como pueden ver ahí, son de sociedades académicas distintas y son de carreras distintas. Eso de entrada a los alumnos les daba una idea de esto es multidisciplinario. Aquí estamos todos y estamos todos juntos trabajando para su bien. Quisiera recalcar que este es el curso propedéutico, no de psicología, es el curso propedéutico para todos los de entrada de salud. Entonces estaban los de todas las carreras. Aquí pusimos algunas ideas, fue un caso clínico, como bien mencionó Alejandra, y ahí podemos verlo desde la perspectiva de las neurociencias, de la nutrición y bienestar integral, medicina y psicología, que como ustedes saben son las 4 carreras que tenemos en Campus Ciudad de México. Nos hubiera encantado integrar a un médico odontólogo, pero no teníamos ningún alumno de CCM de médico odontólogo, que ahora ya tenemos en la primera generación, entonces estaría padre integrarlo. Aquí están algunas de las pláticas ya más específicas, pláticas de la relación entre psicología clínica y de la salud con las materias específicamente de primer semestre. Ahí podemos ver la plática de respuesta Fight or Flight, y que estaba relacionado con el sistema endocrino, y la plática de ansiedad, hiperventilación y ansiedad, que estaba relacionada con aporte y consumo de oxígeno. Entonces, pues como pueden ver, ahí están los alumnos. La verdad es que tuvimos una gran participación, preguntaron mucho. Estamos muy acostumbrados muchas veces a cuando tenemos una plática o una conferencia muy grande con varios asistentes, de repente nos damos cuenta de que tenemos muchas camaritas apagadas y casi nadie pregunta o preguntan en el chat. Aquí nos sorprendimos mucho que como estaba llevado a cabo por alumnos, los alumnos tenían mucha confianza para hacer preguntas, para hacer comentarios, y la verdad fueron unas pláticas muy dinámicas. Aquí tenemos el curso de tips, que también ahora va a platicar, el curso de tips de TEC 21, como cómo entrar a las bases de datos en biblioteca, tips de estudio específico ya dados por los alumnos que han pasado por el primer año de salud, ¿no? Que los agarraron un poco medio en curva, sobre todo en el primer bloque, que llegaron a TEC 21, y bueno, pues cómo enfrentarse a las situaciones problema, cómo utilizar flashcards, cómo hacer grupos de estudio y cómo repasar la información. Muy bien, ahora adelante Ale para tener los resultados ya de la encuesta. Bueno, hicimos una encuesta justo para la retroalimentación que podíamos tener y nos sorprendió mucho ver que gran parte de la participación no era únicamente de psicología. Como ven, tuvimos participación casi de todas las carreras. La mayor parte se concentró en medicina y psicología. Incluso, o sea, tuvimos al odontólogo que tenemos en Ciudad de México participando en nuestras pláticas. Y bueno, primero la satisfacción, tanto en asesorías como en cursos, vimos que fue realmente alta. Como pueden ver, la mayor parte se acumula entre el 4 y el 5, siendo la predominancia en el 5 de satisfacción, y pues eso es algo como muy bueno para nosotros. Después, algo también muy importante de evaluar era que fueran útiles para ellos. Entonces vimos que, por ejemplo, en las asesorías era muy alta, en los cursos fue bajando un poco. Y algo que podríamos identificar es que también, como los cursos estaban enfocados hacia psicología, esto pues también podría ser como un impedimento para las personas que estudiaran como nutrición o biociencias. Y también las ponencias con mayor impacto fueron 3. La primera fue de tips de estudio, que 34 personas de las 47 que contestaron la clasificaron como muy interesante. La siguiente fue respuesta a Fight or Flight, que fueron 28 personas. Y la última, genética del comportamiento, que fue de 25 personas con muy interesante. Y también me gustaría recalcar algunas cosas que pusieron en los comentarios que hicimos bien. Pues la primera es que en las asesorías... Sí, gracias. En las asesorías se repetía mucho que eran muy simples y fáciles de entender y que estaban muy completas. Que los asesores, o sea, nosotros los alumnos, que teníamos mucha dedicación, paciencia y disponibilidad. Y pues también de los cursos que eran muy útiles para ellos. ¿Le puedes dar a la siguiente, Arturo? Y también creo que estos comentarios son muy valiosos. Por ejemplo, que había una persona que comentó que esta información complementaba sus clases o que les ayudaba a ver la relación entre las distintas disciplinas de la salud, también la relación con sus carreras de todas las materias, y que también es muy importante saber un poco de todo. Pero también
todo proyecto tiene aspectos a mejorar. Entonces, lo primero es que nosotros creemos que podemos tener una mejor comunicación y vinculación con la academia y los ponentes. O sea, podemos crear asesores para ver que la información que le estemos dando a los alumnos pues sea correcta y con la profundidad adecuada. También podemos crear mayor participación y difusión con los estudiantes, agregar pláticas de otras carreras para aumentar la utilidad que ellos tienen con sus carreras, un mayor número de asesorías durante el semestre, crear material de apoyo tanto en cursos y en las asesorías, y finalmente profundizar en temas de asesorías y cursos. Pues este tipo de actividades creo que nos ayudan mucho a impulsar a que creemos una comunidad más unida, y también que tanto nosotros como ponentes como los estudiantes que son participantes creemos nuevas competencias y construyamos nuevos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Arturo Sirgo y a su alumna Alejandra por esta valiosa aportación. Les pedimos igualmente que se mantengan en la sesión para al ratito empezar con preguntas y respuestas. Y bueno, por último vamos con, para finalizar nuestra ronda de ponencias de esta tarde, vamos a presentarles ahora a la doctora Pilar González Amarante. Pili es, bueno, Pili todos la conocemos y la nombramos con mucho cariño como Pili. Ella es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría universitaria en ética para la construcción social por la Universidad de Deusto, doctorado en ciencias sociales por el TEC de Monterrey, es profesora del TEC de Monterrey donde participa como docente en las áreas de ciencias sociales, humanidades, ciencias clínicas en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Es profesora en la Universidad Libre de Derecho, impartiendo cursos sobre metodologías cualitativas de ciencias sociales. Es consultora de procesos sociales a través de metodologías cualitativas. Es candidata al SNI. Su interés principal en la investigación radica en los abordajes cualitativos e interdisciplinares que integran la sociología, la ética aplicada, la salud, la medicina y la educación. Esta tarde, Pili nos va a presentar el tema Simulación virtual para el desarrollo de competencias en bioética. Adelante, Pili. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy honrada por participar en este foro, y además estoy profundamente inspirada y motivada porque ya me tocó escuchar a mis colegas y todas sus participaciones me parecen realmente increíbles. Así es que va mi turno de compartirles algo, aunque mi trinchera fue un poquito diferente el abordaje. Espero también poder contribuir en algo a través de esta experiencia. Y bueno, en este caso, el punto de partida para nosotros fue el reto de la contingencia. En este caso, yo les voy a hablar de cursos que se están ofertando del modelo TEC 20, es decir, del modelo previo, y que se imparten en ciencias clínicas, justo cuando los alumnos están haciendo su primer año de rotaciones clínicas. Entonces, el reto era, más allá de trasladar nuestro curso a un medio virtual, ¿cómo le hacíamos para no perder esto que nosotros guardábamos como la joya de la corona? Una sesión muy especial que dábamos en el trimestre, que era nuestra sesión de simulación. Y entonces, pues nos embarcamos en esta aventura. ¿Cómo hacemos para trasladar nuestro plan tal y como lo teníamos en el centro de simulación, con toda la tecnología, con el robot de alta fidelidad, con la participación también de roles simulados, ahora en un formato a distancia? Nos lo propusimos y esto fue lo que logramos. Les quisiera platicar un poquito qué descubrimos en el camino y algunas lecciones aprendidas. Entonces, bueno, como les decía, estos cursos de bioética y bioética clínica se dan en formato trimestral durante el quinto año. Los alumnos que llevan bioética están haciendo rotación en simultáneo de pediatría, y los alumnos que llevan bioética clínica están haciendo la rotación en simultáneo de ginecología y obstetricia. De las 12 sesiones que tenemos en el trimestre, una de las sesiones es la que se utiliza para este ejercicio, y evidentemente cada curso tiene un caso diseñado según la rotación en donde están los estudiantes, un caso de pediatría o un caso de ginecología.
Entonces, el objetivo de este ejercicio, desde antes de la pandemia, siempre ha sido el desarrollo de competencias éticas, que abarcan aspectos de conocimientos, pero también de habilidades, procedimientos y también de actitudes y valores. Es decir, nos permite desde la parte académica abordar temas pertinentes para la bioética, nos permite desarrollar varias competencias o habilidades, entre ellas una crucial es la comunicación, y también algunas competencias éticas en el trato a los pacientes y familiares. Y entonces el reto era, ¿cómo preservamos estas grandes ventajas que hemos acuñado en nuestro ejercicio y cómo incluso podríamos pensar en optimizarlas cuando los traslademos a la versión virtual? Y entonces esto fue un poco lo que pasó. Digamos que a grandes rasgos el proceso se constituye una fase previa al día de la sesión, el día de la sesión que es cuando se lleva a cabo el ejercicio, y luego la fase posterior. Previo al ejercicio lo que hacemos es contactamos a nuestros alumnos y les hacemos llegar un rol en donde los asignamos por equipos de 3 personas. Antes los equipos eran hasta de 5, pero en este formato decidimos que para tener un poco mayor participación y mayor control los íbamos a reducir a 3 personas. Estas 3 personas son asignadas a una liga de Zoom y deben de llegar a una hora muy precisa para empezar participación. Antes también se les envían algunas lecturas de apoyo para que los alumnos lleguen como ya un poquito sintonizados en las temáticas que se van a tratar en la sesión. Y además, previo a la sesión también, se les pide que lean y firmen un documento, un acuerdo de ficción y un acuerdo de confidencialidad. Este acuerdo de ficción consiste en que los alumnos realmente se tomen en serio que este ejercicio va a constituir un escenario cuasi real. Es decir, que no pierdan esa ficción, esa fantasía de que ese momento ellos van a encarnar un rol, una figura profesional y se van a enfrentar, aunque fuera un robot o una persona simulada, a un paciente o un agente real. Y en la cuestión de la confidencialidad, para que no vayan a revelar ningún dato del caso y el caso siga siendo pues igual de impactante e igual de enriquecedor para sus compañeros que llevan esta experiencia más adelante. Llega el día de la sesión y entonces los alumnos se conectan y ese día va a ocurrir la simulación y el debriefing. Primero los alumnos reciben indicaciones generales, se les proporciona un archivo, un documento y se les envía a un grupo pequeño dentro de las sesiones de Zoom, en donde tienen 10 minutos para leer el caso clínico, entender de qué se trata, la paciente, el motivo de consulta, la valoración física, el diagnóstico, el estatus en general de la paciente y algunas instrucciones sobre qué redes podrían tomar en el próximo peldaño que constituye la entrevista con un familiar de esta paciente, que en su caso podría ser el esposo de la paciente o la madre de la paciente en el caso de ginecología, y en el caso de pediatría suele ser la madre de la, igual puede ser o la madre o el padre, pero todo dependiendo de cómo andemos de nuestros actores. Y se preparan. Después entra a ese grupo pequeño, ahora sí, la persona simulada, se lleva a cabo el ejercicio. Durante este tiempo que se está llevando a cabo el ejercicio, hay un profesor observador con su cámara apagada que simplemente está fungiendo ahí como un observador. Y después de que se acabe este ejercicio de 10 minutos, se pasa a una sala de debriefing en donde tenemos 15 minutos, ahora sí, el profesor que era el profesor observador funciona como el profesor facilitador de esta charla, de esta sesión, en donde a partir de 3 preguntas detonantes, es un debriefing estilo Delta, en donde los alumnos reflexionan y esperamos que les caigan varios 20 sobre su aprendizaje. Después de eso, no ha terminado. Se les solicitan 2 cosas. A estos alumnos regresan a trabajar en este equipo de 3 personas para completar un documento en donde ahora sí van a registrar lo que ocurrió durante la entrevista, qué metodologías se utilizaron, qué cosas fueron importantes o salientes en el momento de la experiencia de la simulación. Y también se les pide que llenen una encuesta, que a continuación pues va a servir mucho para ilustrar cómo nos fue. Si vemos esto desde la perspectiva del estudiante, la experiencia para el estudiante dura 35 minutos, desde que se presenta a la sala de la sesión de Zoom
pasa por los 10 minutos de preparación, los 10 minutos de la simulación y los 15 minutos del debriefing. Pero evidentemente la logística para quienes estamos facilitando y observando y coordinando, pues es un poco más pesada, porque tendríamos que ver, por ejemplo, en este caso, alrededor de 35 alumnos nos toman como unas 2 horas 20 minutos para estar en este formato de carrusel que ya tenemos súper bien afinado, por cierto. Y bueno, lo que está interesante también es que al final este formato virtual pues resultó no ser tan desatinado, dado que en estas circunstancias, pues las consultas por telemedicina están siendo una alternativa real para platicar con los familiares de los pacientes. Entonces, bueno, no estamos tan fuera de la realidad. Les decía que a partir de la encuesta, pues optamos por hacer un análisis y planteamos en una investigación educativa, obteniendo datos a través de esta encuesta Google Forms que les aplicamos a los estudiantes. Se les pidió su consentimiento para participar en esta investigación y utilizamos análisis cuantitativo y cualitativo para procesar estos resultados que incluían preguntas de opción múltiple, también incluían preguntas cualitativas en escala de Likert y preguntas abiertas. Al final participaron 53 alumnos que nos concedieron su consentimiento, 34 de ginecología, 19 de pediatría. Los resultados pues fueron muy vastos, pero hoy voy a platicar de estos primeros 3 que ven en azul, un poco sobre la percepción y satisfacción de la experiencia virtual contra la experiencia presencial. Y aquí cabe recalcar que tuvimos suerte de que esta generación, esta cohorte de estudiantes había cursado su trimestre previo ya en el otro curso de bioética en formato presencial. Entonces tenían una experiencia en la simulación presencial y ahora esta nueva experiencia iba a ser en el formato virtual. Entonces era el momento de aprovechar para que ellos mismos nos dijeran qué diferencias podrían detectar entre ambos ejercicios. En general también analizamos cuáles fueron sus aprendizajes y el desarrollo de competencias, cuál fue en particular algunas percepciones y experiencias en el proceso de debriefing, y algo bien interesante que no quise dejar de mencionar ahorita, aunque por su profundidad no tendríamos tiempo de explorarlo hoy, es el papel y la centralidad de las emociones en este ejercicio de simulación y cómo podría estar influyendo en el aprendizaje. Y pues en general en su conformación de identidad profesional, sobre qué se siente, qué emociones experimentan cuando se están acercando a actuar su rol en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de los resultados, pues algo que fue bien interesante, pues fue que prácticamente solo el 8% de los alumnos estuvo en desacuerdo de que había diferencias en la experiencia virtual versus presencial. Es decir, que en su satisfacción hubiera diferencias. El 72% dijo que no hubo diferencia en su experiencia, que cree que aprendió igual. El 20% permaneció neutral, ni en acuerdo ni en desacuerdo, por lo cual digamos que lo podríamos sumar a esta parte que lo consideraron como en igualdad de circunstancias. Sin embargo, algo que sí es bien importante y pues que estaba dado de facto, es que la mayor diferencia que implicó migrar esto de formato fue que los alumnos ya no estaban haciendo la práctica clínica como tal, directo con el robot. Y eso implicaba que en el diseño del caso, nosotros ya llegáramos a una resolución hasta el diagnóstico, cosa que en la simulación previa, pues ellos se encargaban de ir descubriendo y pues se iba catalizando el caso para llegar a este punto de dilema o de implicaciones éticas en donde ya tenían que tomar otras decisiones. Y entonces lo que sí es un hecho es que el 87% de los alumnos aprecian el formato presencial porque es una oportunidad de práctica para practicar su razonamiento y sus habilidades clínicas. Sin embargo, pues esto no quiere decir que necesariamente sea un plus para nosotros cuyo enfoque son las competencias éticas en este momento, ¿verdad? Porque tienen muchos otros cursos para experimentar eso. Y finalmente, sobre este cambio que les digo en el diseño, en donde tuvimos que revelar ya demasiada información que no accesaron ellos por sí mismos en la exploración, pues fue mitad y mitad. La mitad percibió que era positivo ya contar con el diagnóstico y la otra mitad se mostró indiferente o lo consideró como algo negativo, como si fuera algo que preferirían descubrir por ellos mismos. Respecto a los aprendizajes, y sobre todo en los temas y en las competencias, aquí tratamos de mapear o vincular las competencias de acuerdo a su naturaleza
con los temas que ellos dicen que les sirvió este caso como para tratar o como para profundizar. Entonces, por ejemplo, el tema médico clínico del caso, pues les sirve para repasarlo y eso alude a sus competencias de conocimiento médico científico, ¿no? Con respecto a los temas que quedan dentro del espectro de la disciplina bioética, estuvieron los temas de cuidados al final de la vida, consentimiento informado, implicaciones de incubadora humana, donación de órganos. En cuanto a las habilidades que ellos detectan que fortalecieron o desarrollaron, fue la comunicación de malas noticias y educación al paciente. Y sobre actitudes y valores que creen que también estuvieron en juego durante este ejercicio fue compasión, empatía y humanismo en el encuentro clínico. Finalmente, sobre el debriefing hay cosas interesantes. Prácticamente todos dicen que es un momento útil para poder integrar aprendizajes, como decimos coloquialmente, para que nos caigan 20s. Generar algunas cuestiones de autoconocimiento y de autodescubrimiento y algunos insights, como le llamamos, perdón por el anglicismo, pero son estos 20s o estas reflexiones que pues implican como un momento así como se me fue el nombre, ¿no? Pero es así un chispazo que de pronto nos hace ver las cosas de una manera diferente. Y aquí es algo que es bien interesante, es que los estudiantes de alguna manera se sienten raros porque estaban acostumbrados, o así más o menos lo mencionan, a que cuando son momentos de retroalimentación suelen recibir, hicieron bien esto, hicieron mal esto, hicieron bien esto, hicieron mal esto. Y como esta técnica pues no tiene para nada esa inspiración, de pronto se sienten un poco perdidos al inicio antes de que empiecen a platicar, hasta que se dan cuenta que ellos mismos, a través de su reflexión y de sus respuestas, pues van a dar estos aprendizajes. Las preguntas que se hacen en este momento de debriefing, la primera es, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron? Y verán que es tan difícil hacer que los estudiantes logren hablar de lo que sienten porque ya se están autoevaluando. La regué cuando hice esto, no debía haber hecho. Entonces, nunca suelen tener tiempo para realmente reflexionar sobre lo que sienten en estas experiencias y esa es la pregunta de apertura para este momento de debriefing. Después exploramos qué creen que hicieron bien. Entonces, es un momento como de reconocimiento. ¿Qué creen que hicieron bien y que volverían a repetir? Y después, bueno, ¿qué creen que no hicieron bien y que podrían hacer diferente a la próxima vez? Todo esto con la intención de que ellos se lleven como esta perlita, como esta experiencia y puedan transferirlo a una futura experiencia real. Y bueno, en conclusión, pues podemos ver que el formato virtual sigue siendo muy efectivo y percibido como altamente similar a su aplicación presencial. También creemos, o sea, pudimos observar que la ausencia de la presión que para ellos representa el desempeño clínico, es decir, que no estén nerviosos porque van a equivocarse en la cuestión del desempeño clínico, ayuda a que el enfoque recaiga sobre las competencias éticas. También pues vimos o reiteramos que el ejercicio es efectivo para integrar competencias de estas naturalezas, conocimientos, habilidades, actitudes y valores y que el momento del debriefing es un reforzador para esta experiencia de aprendizaje. Finalmente quisiera de verdad agradecer porque hoy por hoy estoy representando a un equipo muy robusto que ha sido parte de esta iniciativa y por supuesto de su traducción al formato virtual, a toda la Academia de Bioética, todas las profesoras que han estado ahí y que participan en cada sesión para hacerlo esto posible, al departamento de simulación, en especial a la doctora Elena Rivas, que siempre nos ha ayudado a coordinar y hacer que la magia suceda, súper especialmente porque de verdad esto no podría ser posible sin ellos, a los médicos pasantes del servicio social, tanto los que colaboran en el departamento de simulación como los que se encuentran en otras plazas de vinculación de la escuela, que ellos suelen ser nuestras personas simuladas. Y de verdad que están desarrollando competencias artísticas porque a medida de que su fidelidad aumenta y su compromiso aumenta, también tienen un impacto en la reacción que provocan en los estudiantes. O sea, realmente el esfuerzo y sus competencias artísticas están ayudando a generar más aprendizajes. Y pues finalmente nuestros estudiantes de ciencias clínicas, quienes siempre se han mostrado muy motivados para participar en estas sesiones y quienes también nos están permitiendo pues indagar y aprender a través de esta investigación educativa. Muchísimas gracias.
Bueno, pues agradecemos también a la doctora Pili González por esta excelente presentación. Gracias, Pili. Y pues bueno, ahora vamos a dar paso a la sesión o a la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, empezando en el orden de los ponentes que nos compartieron hoy sus presentaciones, una pregunta que está por ahí para los ponentes del primer tema, para Mariana, Gerardo y Ana Ceci, sería si ustedes pudieran visualizar o cómo imaginan el poder integrar los primeros auxilios psicológicos en la actividad final de la semana 12. Bueno, si Gerardo está de acuerdo, a mí me gustaría responder esta. Gracias. Yo pensaría tal vez en plantear una situación en la que no solo es una persona la que recibe la atención y que tenía algún acompañante o que había alguna persona que además percibió el accidente o que estaba cerca de la persona que requería la RCP o algo así más o menos por el estilo, en donde se pueda integrar otra persona a la que sí se le puede entrevistar o hacer una breve contención después de dar la atención que es un poquito más médica y demás, ¿no? Creo que esa podría ser una buena estrategia para que no sea solo esa situación y ahí pueden como después o antes de dar, bueno, supongo que sería después de dar la RCP, aplicar los primeros auxilios psicológicos, en lo que llega, no sé, decir, en lo que llega la ambulancia o algo por el estilo, ¿no? Agregándole a lo que dice Ana Cecilia, yo pienso que tenemos la oportunidad de aplicar después, recuerden que en TEC 21, en semana 18, hice una nueva revisión de los aprendizajes y quizá trabajarlo para el desarrollo de un OSCIS o ECOES, exámenes de competencia estructurado, pero pues algo que platicaremos con César Lucio para ver cómo le damos. Ante esta situación, pues por la pandemia tuvimos que casi parchar algunas cosas y tenemos pues muchas áreas de oportunidad, como dicen ahora, para crecer este tipo de actividades. Muy bien, gracias Gerardo y Ana Ceci por respondernos a esta pregunta. Y bueno, sí, definitivamente, aunque la semana fue excelente y los comentarios han sido muy enriquecedores, pues claro que siempre habrá alguna cosa que agregar o alguna cosita ahí que todavía sazonarla más. Pues bueno, muchísimas gracias. Por ahí hay algunas preguntas para la doctora Araceli. Araceli, te comparto una de ellas. Me llegó aquí por otro lado. Dice que si ya hay casos armados que podamos otros profesores o que puedan otros profesores utilizar, o sea, si son como compartibles estos casos, o sea, en una base de datos, ya sea de la escuela o lo que tú conozcas, o hay que diseñar desde cero y cuál sería el apoyo. Gracias. No tenemos una base de datos como tal, pero para este ejercicio se realizaron o se diseñaron durante la fase 1 algunos casos que se vivieron. Entonces, con mucho gusto podríamos compartirlos y enriquecerlos en todos los campus y aplicarlos el mismo formato para cualquier otra clase de fisiopatología. Pongo mi correo a su disposición, lo escribo en el chat para colaborar en hacerles llegar estos escenarios. Muy bien, muchísimas gracias, Araceli. Yo creo que sería de mucho provecho para muchos profesores nuevos o profesores que están incursionando en estos temas de simulación, que tú ya tienes muchísima experiencia del cómo diseñar estos casos, cómo ir armando poco a poco ese nacional de casos que se pudieran reproducir de manera sincrónica virtual. Sería pues excelente. Muy bien, gracias, Sara. Siguiendo con el profesor Arturo y su alumna Alejandra, que lo acompañó. Tenemos una pregunta por ahí y dice, ¿cuál fue la retro que de los alumnos que dieron al curso y obviamente los que lo recibieron, por supuesto? Alejandra, que sí,
los chicos que participaron. No quiero entender los que participaron dando los cursos, los que fueron los ponentes, ¿qué retro te dieron? Así es. Bueno, pues la mayoría de ellos dijeron que les gustó mucho la experiencia, que de hecho les ayudó muchísimo a salir de su zona de confort. Varios me platicaban que les costaba mucho trabajo comunicarse con otras personas y sobre todo ser como esta figura que expone a los demás y ponerse al frente de todos. Entonces, como de parte de los ponentes, fue un gran reto para ellos para poder pues manejar todo esto de la comunicación efectiva, pero de parte de los participantes, muchos nos mandaron mensajes de agradecimiento de pues todo el apoyo que les dábamos para sus materias y también que les ayudaba mucho a mantenerse como seguros de su decisión en la carrera y mantener confianza, y sobre todo en ellos para todo su desarrollo profesional. Claro, Arturo, ¿algo que quisieras agregar ahí en los comentarios de Ale? Pues mira, la verdad es que creo que los alumnos en general, lo que hemos visto, y un poco en la justificación que yo propuse al inicio de la plática, es que nosotros hemos sido testigos, y aquí también lo arrojo para nuestros colegas, de cómo van cambiando a lo largo del primer año, ¿no? En el primer semestre empezaron, pues digo, Tec 21 era la primera vez para ellos, la primera vez para nosotros, y fue difícil la implementación. Pero lo que vemos ahora en nuestros alumnos de tercero son chicos con una gran iniciativa, con muchas ideas y la verdad con un nivel de profesionalismo importante y se los hacemos saber seguido, constante. Entonces eso nos da mucho gusto ver que estas iniciativas y que nos propongan. Lo que nos gusta es que nos propongan porque nuestro trabajo también es facilitarles las cosas para que esas propuestas se lleven a cabo. Muy bien, excelente, Arturo. Muchísimas gracias. Y pues claro, es como empoderamiento del alumno, ¿no? Y hacerle partícipe de todas estas iniciativas de provecho para ellos mismos, formativamente hablando, como para sus compañeros de otras generaciones. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Y pues bueno, por ahí ya tenemos también una pregunta para nuestra cuarta ponente, la doctora Pili. Bueno, hay varias. Aquí voy a dar lectura a una de ellas. Si me lo permites, Pili, dice una profesora que cuál era, en el debriefing, cuál eran así como en resumen los comentarios que te decían los alumnos con respecto a este tema o esta competencia tan pues difícil y que realmente nadie nos enseñó de comunicar una mala noticia. ¿Qué te decían un poquito al respecto de ese tema en particular? Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a darles un poquito de spoiler de esto que les dije que no tendría tiempo de platicar, pero que creo que viene al hilo en esta conversación. Es increíble la cantidad de emociones que ocurren para nuestros estudiantes, a pesar de que esto es una sesión simulada. Y en esas emociones que a ellos les cuesta mucho reconocer y hablar de ellas, es mucha la insistencia hasta que se dan cuenta que en ese momento la respuesta correcta es que hablen de sus emociones, de lo que sienten. Hay por lo general 3 tipos de actitudes o 3 tipos de sensaciones que los alumnos experimentan cuando dieron estas malas noticias. La primera tiene que ver con emociones sobre ellos mismos y el temor a que estén haciendo un buen desempeño con respecto a dar las malas noticias. ¿Qué le debería decir? ¿Le estoy explicando lo suficiente? Este nerviosismo, esta angustia, este temor por el desempeño está muy presente. Es decir, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Lo estoy haciendo de manera recta? ¿Me estoy equivocando? ¿Qué impacto va a tener? Por otro lado, están las emociones que se transfieren por completo a la situación del paciente, en donde de verdad el estudiante se siente fatal porque le dijo algo que la hizo sentir triste, la hirió, implica un cambio de vida, es una tragedia para esa persona y las emociones por lo general están así como transferidas en esa cuestión de empatía hacia el otro. Y finalmente también hay ciertas emociones en el ejercicio relativas al ejercicio mismo, de que, ay, ¿será que me van a calificar mal si digo esto? ¿Será esto una palabra correcta o no? Entonces, todo esto son emociones que los estudiantes están lidiando con, mientras además tienen la expectativa del rol que tienen que generar ahí mismo, ¿no? Entonces, para cada quien es una experiencia diferente y lo cierto es que sí estamos encontrando ciertos factores que podrían condicionar la preponderancia de un tipo de sentimientos o un tipo de experiencia y otros. Por ejemplo, las mujeres tendieron a hablar más de estos sentimientos que eran provocados por la paciente o por la familiar del paciente. Es decir, admitían el sentimiento de tristeza. Y por lo general los hombres no mencionaban la tristeza, hablaban un poco más sobre la preocupación que tenían sobre su desempeño. Pero bueno, esto continuará.
Sí, Pili, muchísimas gracias y comparto contigo. Y bueno, por allá Araceli, que también tiene mucha experiencia en estos temas y sé que le gustan. Es complicado enseñarlo, pero definitivamente creo que con estas estrategias que ustedes están haciendo de manera maravillosa, pueden trabajar y practicar en esto, ¿no? Y definitivamente el estudiante pues evoca esas emociones, las hace parte de sí, las mujeres a lo mejor un poquito con la parte maternal, algunas situaciones ahí, y eso crea o va desarrollando mucho más esta empatía que deben de tener los clínicos, ¿no? Para con sus pacientes. Entonces creo que es genial. Otra pregunta que por ahí hace el público y probablemente esté dirigida a Pili o a Araceli, quien guste contestarla, la dejo abierta. Dice que qué tips se recomendarían para un debriefing en el equipo quirúrgico. Pues yo daría un tip primero como que pues muy transversal o muy genérico, que es que sea un ambiente seguro, que sea un ambiente seguro en donde quede claro que el objetivo en ese momento es el debriefing, que no se vaya a confundir en ningún momento con ninguna otra cuestión o propósito de enseñanza, ni de evaluación, ni de cualquier otra naturaleza. O sea, que sea un momento especial para eso y que sea seguro. Y creo que sí es bien importante tener las preguntas detonantes porque son las que van guiando como que esta reflexión hacia dónde va. Ese sería como mi tip. Yo agregaría justo que gran parte del trabajo en el pre-briefing, en el diseño del escenario y el objetivo que se quiere lograr con ese ejercicio de simulación es que deben estar guiadas esas preguntas detonantes para el debrief, porque un mismo escenario puede utilizarse con una gran cantidad de objetivos y creo que aquí lo más valioso es esta parte de preparación e integración de todo el equipo que va a estar interactuando con los alumnos en el ejercicio de simulación para que favorezcan el desarrollo del mismo y luego poder participar incluso en el debrief. Muy bien, muchísimas gracias. Y creo que por cuestiones de tiempo tenemos nada más otra preguntita para Araceli. Nos dicen por ahí algún profesor, para nosotros que buscaríamos realizar la réplica o una réplica de este proyecto que tú haces, ¿qué recomendaciones de arranque les puedes dar, Ara? Yo considero que es solamente ganas de hacerlo. Los alumnos realmente valoran mucho el ejercicio. Nuestra academia de respiratorio y estoy segura que la de renal también, que son las que más activamente participan en simulaciones médicas, pueden compartir los formatos, los escenarios mismos, algunos tips, y la verdad es que específicamente el que nosotros hicimos en respiratorio es de muy bajo costo, es muy sencillo. Tal vez lo único que necesitaríamos es tener una mayor cantidad de imágenes y espero que podamos lograrlas tan pronto podamos regresar más al centro de simulación, que los sitúen en ese centro que ya conocen. Realmente el material para reproducir los sonidos no es de alto costo y esto lo utilizamos porque ha sido el mismo material con los que ellos se han entrenado, pero una vez regresando a sus centros de simulación podemos reproducir los sonidos del el simulador de alta fidelidad y yo creo que solo lo que yo sugeriría es ganas y unirnos en la academia y empezar a hacerlo porque de verdad que es un ejercicio muy valioso y que los alumnos valoran muchísimo. Excelente, Ara. Pues muchísimas gracias por compartirnos tus comentarios y tus opiniones y tu experiencia.
definitivamente la experiencia de todos ustedes ha sido de gran valor para todos nosotros, para todos los asistentes de esta sesión, me atrevería totalmente a decirlo. Y pues bueno, nuevamente les damos las gracias a nuestros asistentes, a todos y cada uno de ustedes, obviamente a los ponentes por compartir estos momentos tan valiosos y al comité organizador por el desarrollo de esta sesión. Les invitamos a nuestra próxima emisión del seminario el día miércoles 18 de noviembre a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y también los invitamos a participar como ponentes, pues en algunas otras sesiones próximamente. Pueden registrarse en el enlace que ya se ha mostrado y que se está mostrando en este momento en pantalla. Y pues bueno, sin más, les damos las gracias nuevamente a todos, nos despedimos y le damos fin a esta sesión del seminario. Muchísimas gracias y buenas tardes.